Iniciando en el estudio de la función inversa, vamos a considerar el siguiente enunciado. El producto de dos números reales es 8. El primer numeral nos dice que si la variable x y la variable y representan los números, debemos escribir una ecuación que represente dicho enunciado. Entonces, para resolver el numeral 1, tenemos que tener en cuenta que x sería el primer número y y sería el segundo número. O el otro número. De tal forma que estos dos se van a multiplicar, es decir, vamos a tener x por y, o en otras palabras que xy va a ser igual a 8. Y de esta forma tenemos la ecuación que representa el enunciado. Para el numeral 2 nos pide que completemos una tabla de valores, las cuales vamos a contemplar los valores x y y. Recordemos, la condición es que estos números nos debe dar siempre como resultado 8 positivo. Y dentro del conjunto de los números reales podemos incluir a los números racionales y a los negativos también. Entonces vamos a ir tomando números enteros y también números racionales. Vamos a empezar con el número 1. Si x vale 1, ¿cuánto debe de valer y para que al multiplicarlos nos dé 8? La respuesta es clara y tendría que ser 8. Ahora, tomemos 1.5. Si x vale 1.5, ¿cuánto tendría que valer y de tal manera que al multiplicarlo nos dé como resultado 8? Aquí está un poco más difícil. Entonces podemos hacer un reajuste en el cual vamos a despejar de por esta ecuación la variable y. Entonces vamos a tener que y va a ser igual a 8 entre x. Y si x es 1.5, entonces en otras palabras nosotros lo que vamos a hacer es dividir 8 entre 1.5. Y eso nos daría como resultado 5.33 aproximadamente. Tomemos otro número entero, el 2 por ejemplo. Entonces si x vale 2, ¿por qué número debo de multiplicar el 2? ¿O qué valor debe de tomar y para que me dé 8? Tendría que ser 4. Ahora, tomemos 2.5. Vamos a seguir el procedimiento y vamos a dividir 8 entre 2.5. Nos da como resultado 3.2. Finalmente vamos a tomar el 3. Entonces, ¿por qué número debo de multiplicar el 3 para obtener 8? Podemos dividir 8 entre 3. Y eso nos da como resultado 2.66 periódico. Ahora, aquí solamente hemos considerado números positivos, pero recordemos que dentro del conjunto de los números reales también se encuentran los números negativos. Entonces consideremos también los números negativos. Consideremos los negativos. Ejemplo, menos 1. Si x vale menos 1, ¿cuánto debe de valer y de tal manera que nos dé como resultado 8 positivo? La única forma que multiplicar un negativo me dé positivo es que se multiplique por otro negativo. Y en este caso tendría que ser por menos 8. Si verificamos, menos 1 por menos 8 sería 8 positivo. Menos por menos más, y 1 por 8 es 8. Ahora, vamos con menos 1.5. Para ello podemos dividir 8 entre menos 1.5.
y nos da menos 5.33 periódico. Si continuamos, vamos a tomar ahora a menos 2. ¿Por qué número tendríamos que multiplicar menos 2 para obtener 8 positivo? En primer lugar tendría que ser por otro negativo y ese sería menos 4. Como vemos, están repitiendo los mismos valores de y para la parte positiva, pero en este caso como negativo. Entonces, siguiendo ese análisis, podríamos decir que cuando x vale menos 2.5, y tendría que valer menos 3.2, y cuando x valga menos 3, y tendría que valer menos 2.66. Ahora, en el centro de estos números positivos y negativos está el 0. Pero pensemos, si nosotros multiplicamos 0, ¿hay alguna forma en la que yo pueda obtener 8? No, en definitiva no. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 es 0. Por ejemplo, 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. Entonces, no va a haber manera en la cual nosotros podemos tener un valor x o y que valga 0. Ahora que ya tenemos estos puntos, vamos a elaborar un gráfico y luego vamos a hacer la descripción de ese gráfico. Tenemos listo nuestro plano cartesiano y vamos a proceder a graficar estos puntos. Una relación de x, y en el plano cartesiano se puede representar mediante pares ordenados de la forma x, y. Recordemos que el eje horizontal es el eje x y el eje vertical es el eje y. Primero ubicamos las coordenadas en x y luego nos ubicamos en y. Por ejemplo, tenemos el primero que sería 1,8, porque x vale 1 y y vale 8. Entonces esto nos quedaría representado de la siguiente forma. Sería, iniciamos desde el 0,0, desde el origen, nos movemos hacia 1 en x y luego desde 1 hacia en x tendríamos que buscar hacia 8. Entonces el par ordenado nos quedaría acá. El siguiente es 1.5, 5.33. Entonces nos vamos a 1.5 en x, que sería más o menos por acá, en la mitad entre 1 y 2. Y luego vamos a buscar el 5.33. Por aquí tenemos 5, un poquito más acá sería 5.33. El siguiente par ordenado es el 2,4, es decir, 2 en x y 4 en y. El siguiente par ordenado es 2,5, es decir, la mitad entre 2 y 3 en x y 3.2. El siguiente sería 3,2.66, más o menos acá. Vamos ahora con la otra parte, la negativa, menos 1, menos 8. Sería menos 1 en x, menos 8 en y, es decir, por acá. Luego tenemos menos 1.5, menos 5.33. La mitad entre menos 1 y menos 2 y 5.33. El siguiente, menos 2, menos 4. Y el siguiente, menos 3, menos 2.66, que quedaría más o menos por ahí. Entonces ahí tenemos la representación de estos puntos que nosotros hemos tomado. Podemos darnos más puntos para tener más claridad de lo que está sucediendo. Ahora, no hemos terminado el gráfico. Debemos de pensar si esta función será una línea, serán dos líneas y cómo serán estas líneas. Evidentemente, con ayuda de esta regla nosotros podemos ver que en definitiva no va a ser una línea recta, porque si intentamos unir dos puntos, los otros quedan afuera de estos. Entonces tendría que ser una curva como tal, una línea curva. Ahora,
podemos darnos más valores para tener idea de lo que va a seguir sucediendo. Por ejemplo, podemos tomar valores más pequeños a 1, como 0.5. Entonces vamos a dividir 8 entre 0.5 y eso nos da 16. Significa que se va acercando o se va pegando más al eje. Y ahora podemos tomar otros valores, como por ejemplo 4 o 5, y veamos qué es lo que sucede. Sería 8 entre 4, nos da 2. Entonces tendríamos el par ordenado 4,2, y en 5 1.6. Entonces podemos ver que la tendencia en este caso es una curva más o menos de esta forma. Y de igual manera en el otro cuadrante. Ahora que ya tenemos el gráfico, esas líneas de color morado representan la ecuación x por y igual a 8. Vamos a establecer el dominio de esta función. El dominio hace referencia a los valores x que toma esta ecuación o función. Ahora, veamos. ¿Puede tomar esta ecuación cualquier número real? Pensemos. ¿Puede tomar enteros? Sí. ¿Puede tomar positivos? Sí. Negativos? Sí. ¿Fracciones, que son los mismos decimales? Sí. ¿Racionales? Sí. Los puede tomar. ¿Irracionales como pi? Pensemos, a ver si lo puede tomar. Sí lo puede tomar. Ahora, ¿hay algún número el cual no lo pueda tomar? Sí, es el 0, porque si nosotros dividimos entre 0, no existe esa división matemática, dado que no hay ningún número que multiplicado por 0 me pueda dar algo distinto a 0. Entonces el dominio, es decir, los valores x, serían todo el conjunto de los números reales, exceptuando al número 0. Al número 0. Ahora, nos pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, nosotros podemos ver que en este sentido la función está decreciendo. ¿Por qué? Porque a medida nos estamos dando más valores de x, los valores de y van disminuyendo. ¿Y qué pasa en el otro cuadrante? A medida que los números de x se van haciendo más pequeños, los de y se están haciendo más grandes como tal. Entonces no hay un crecimiento o un decrecimiento absoluto, sino que hay una relación de inversa. Es decir, mientras una magnitud, ya sea x, crece, pues decrece y, y si en un momento pues, está decreciendo x, tiende la y a crecer. Entonces vamos a escribir que en el intervalo semiabierto desde 0, dado que 0 no lo podemos tomar, hasta más infinito, mientras x crece o mientras los valores de x los valores de y decrecen.
Caso contrario, en el intervalo de menos infinito hasta 0, por supuesto sin incluir al 0, mientras los valores de x decrecen, los valores de y crecen. Entonces ahí vemos un comportamiento inverso que no sigue la misma tendencia. Si x crece, y también crece. No, vemos que está sucediendo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Eso lo vamos a entender con el supuesto de que nos estamos acercando cada vez más a 0. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. Para ello podemos hacer uso de la herramienta tecnológica. Recordemos que esta ecuación también la podemos escribir como y igual a 8 sobre x. Entonces nos vamos a ir dando cada vez valores más pequeños. Y tenemos 8 entre x. Vamos a probar 0.5, que es la mitad entre 0 y 1. Vemos que nos da 16. Ahora 0.25 nos da 0.32, un número más grande. Vamos a ver ahora 0.10, un número todavía más cercano al 0, nos da 80. Y ahora nos vamos a acercar más al 0. Por ejemplo, 0.01 nos da 800. ¿Y qué pasa si nos acercamos más al 0 por la derecha? Nos da 8000, 80.000, 800.000. Entonces vemos que a medida que nos acercamos al 0 por la derecha, por los números positivos, los valores de y están tendiendo a más infinito, es decir, están creciendo sin detenerse. Ahora veamos qué pasa con los números negativos. Menos 0.01, vemos que tenemos menos 800, menos 0.001, menos 8000, agregamos un 0 más, menos 80.000. Entonces podemos decir como conclusión que si x tiende, o es decir, se acerca a 0 por la derecha, es decir, en este sentido, por la derecha, los valores de y crecen y tienden o se acercan a más infinito. En cambio, si x tiende a 0 por la izquierda, es decir, en el sentido contrario, los valores de y decrecen y tienden a menos infinito. En la siguiente, ecuaciones de las asíntotas, es decir, asíntota es una recta por la cual la función no pasa, no está definida. Y en definitiva, nosotros aquí tenemos una asíntota vertical, que sería el mismo eje y. ¿Por qué el mismo eje y? Porque ahí nosotros vemos que aquí en 0 jamás va a haber un valor, jamás va a haber una gráfica. Entonces tenemos como asíntotas x igual a 0, que sería en otras palabras el eje y. Ahora veamos si hay otra asíntota, hay otro lugar donde las gráficas, esas curvas moradas, no van a cruzar. Sería en el caso del eje x también. A ver, si nosotros tenemos que y es igual a 8 sobre x, y si y vale 0, entonces como que tengamos que 0 es igual a 8 entre x.
Entonces, si nosotros pasamos a multiplicar la x, vamos a tener 0 por x igual a 8. Y sabemos que todo número multiplicado, toda expresión multiplicada por 0, nos va a dar 0. Por lo tanto, esto es mentira, no existe. Y sería otra asíntota en y igual a 0, o lo que es igual al eje x. Por último, nos dicen, ¿existen intersectos en x y y? No, no hay intersectos en x y en y porque, como vemos, esos son asíntotas, es decir, la gráfica jamás va a cortar ahí. Ahora, nosotros podemos hacer uso de la tecnología para comprender un poco más el comportamiento de esta gráfica. Y vamos a utilizar esta expresión que tenemos por acá, de y igual a 8 entre x. El programa GeoGebra nos va a brindar de una sola vez toda esta ecuación para que nosotros comprobemos. Vamos a escribir y igual a 8 entre x, y aquí tenemos nosotros esa gráfica. Le vamos a cambiar color para que podamos referenciarla de mejor manera. Tenemos ahí de color rojo, y vemos que efectivamente, a medida que nos alejemos nosotros en esta ecuación, en esta gráfica de esta ecuación, jamás se va a tocar al eje x ni al eje y. Y vemos que a medida que crecen, pues si es en la parte positiva, va creciendo hacia más infinito, y si es en la parte negativa, va decreciendo hacia menos infinito.